Bueno, chicos, hoy estamos en la clase 6 y estamos en el día, a ver, sí, hoy estamos en el día miércoles 5 de mayo. Perfecto, clase 6. Es la clase virtual para recuperar la clase que del viernes 23 de abril. Bien, eso es importante que lo tengamos acá para cuando si alguna vez tienen que volver a ver este video. Bueno, la clase anterior, el viernes pasado, estuvimos trabajando y viendo lo que es el apunte. Ahí se lo voy a compartir pantalla, ya tengo abierto el PDF, así lo tenemos y vamos haciendo. A ver, vamos a compartir pantalla. Control L. Bien, así tenemos. Este es el apunte que estamos viendo, el capítulo 1 del libro Educarse en la era digital, del autor Ángel Pérez Gómez. Bien, es un libro bastante lindo, más largo, y solamente vamos a ver el capítulo 1 de este libro. Que se acuerda la vez pasada, estuvimos hablando la definición que daba del cambio de época, un cambio de época, ¿se acuerdan? Cómo la introducción de distintos avances tecnológicos nos permitieron avanzar y cambiar la sociedad. Acá se lo pongo en grande, creo que ahí van a poder ver bien. Acuérdense que pueden cambiar el cartelito donde estamos, la visualización de miniatura de la persona que habla o de quien esté en pantalla, pueden cambiarlo. Y les cuento que acá lo que habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan un poco? Que habíamos dicho que por lo menos este autor cita 4 grandes cambios de épocas. La época de piedra, que fue la más extensa, de 1.000.000 de años antes del presente hasta hace 6.000 años. Después de hace unos 6.000 años, empezó la época agrícola. Acuérdense, 6.000 años antes de Cristo, si no, era 8.000 años antes del presente. Acuérdense, hay que sumar los tiempos en negativo y los tiempos en positivo son 8.000 años. Hace 8.000 años empieza la época agrícola hasta el siglo XVIII. Principalmente la cuestión principal es que durante ese periodo fue la construcción de las sociedades modernas o más modernas, porque al pasar del estado nómade al sedentario permitió la creación del comercio, las cuestiones que habíamos dado algunos ejemplos, ¿no? Cambió socialmente la tecnología. ¿Qué tecnología? Producir la producción agrícola ganadera. Obviamente, no, al principio se trabajaba con herramientas rudimentarias, pero todos esos avances permitió pasar de una vida nómade de pocas personas a sociedades más complejas, ¿no? Donde ya empiezan a haber distintos personajes en la economía, donde dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Qué tal, Bricia? Bienvenida. ¿Se acuerdan la otra vez? Habíamos comentado la cuestión de que empieza a haber el carpintero, el zapatero, distintos rubros, ¿no? Que empiezan a aparecer en una sociedad más compleja. No digo que sea mejor o peor sociedad que ser sedentario nómade, simplemente digo que es más complejo una sociedad donde empieza a haber también un número mayor de habitantes en un mismo lugar, en un mismo sitio. Si tenemos comida, tenemos agua, tenemos la posibilidad de ser más personas, entonces también ahí surgen las ciudades más grandes a partir de la invención de la agricultura. Y en el siglo XVIII, hacia mediados del 1700, ¿qué es lo que surge y qué es lo que revoluciona para cambiar de época? Es la invención del motor a vapor. Acuérdense que eso fue lo clave, la posibilidad de pasar
de la fuerza animal, sea humana o de un animal que empuja algo, ¿no? Pasaron a una época industrial donde la fuerza era la máquina la que hacía la fuerza bruta, ¿no? O sea, esto, la invención del motor a vapor fue lo clave. Esta época industrial, al menos este autor, la sintoniza, la resuelve entre el siglo XVIII hasta, eh, hasta el último cuarto de siglo del siglo XX, o sea, hasta 1975, hasta la década de los 70, digamos, hace relativamente pocos años, estamos hablando 45 años de, de que estamos ahora, digamos, 45 años para atrás. ¿Qué sucedió en ese momento? Ahí empieza la época de la información, permitido básicamente por la irrupción de las primeras computadoras llamadas personales, ¿no? La computadora no se inventa en 1975, ni mucho menos, se inventa mucho antes, pero las computadoras, las primeras eran gigantes, pero en esa década, en 1975, estamos hablando de 45 años atrás, las computadoras reducen enormemente su tamaño gracias a la microelectrónica, que permitió hacer la parte física de una computadora, lo que es el CPU, hacerla chiquitito y poder ponerlo en un escritorio, en una casa cualquiera, en una oficina, en distintos ámbitos de trabajo. Y obviamente el precio también bajó bastante, eso también hizo mucho más accesible. Y ahí es que esta época se llama la época de la información, o la era de la información, donde estamos anclados actualmente. Posiblemente un sociólogo de acá a 10 años diga, estamos en la época de las redes sociales, quizás, pero bueno, como cualquier análisis sociohistórico, siempre alejarse un poco del momento te permite analizarlo con otros ojos, como verlo en su estado general. Entonces, si estamos atravesando un cambio de época ahora, en unos años lo tendrán que decir los antropólogos, los sociólogos o estas personas que analizan el comportamiento social. Bueno, bien, es un breve repaso de la clase anterior. Seguimos. Y habíamos quedado, ¿se acuerdan? Acá el ejemplo del automóvil. ¿Se acuerdan de que el automóvil en la era industrial, el 60% del costo de un auto era materia prima y trabajo físico, o sea, esto del operario ajustando una tuerca? Pero desde la época de la información, un ordenador, acuérdense, ordenador, no usemos ese término, usemos el término desde una computadora, el 2% de lo que vale una computadora se debe a la materia prima y al trabajo físico empleado para su producción. El 98% es lo que quiere ganar la empresa. Gana la empresa por haber creado semejante invención. Fíjense, ¿no? Eso es alucinante. Por eso las grandes fortunas actualmente son por lo que hace ese producto y no por lo que cuesta, con decir, bueno, tiene 200 gramos de hierro, tiene 100 gramos de plástico y esto sale 200 pesos. No, ninguna computadora sale 200 pesos. De hecho, fíjense ustedes los celulares. Los celulares cada vez son más livianos, o sea que materia prima usan cada vez menos materia prima, pero un celular no te lo venden por kilo. Un celular te lo venden por lo que puede hacer, por la capacidad, por la invención, por el manejo de la información que puede hacer, por el procesamiento de esa información. ¿Por qué un iPhone de los últimos sale más caro que uno anterior? Más allá de que podríamos analizar la cuestión de consumo y todo eso, pero hay una realidad de que un iPhone versión 2021 comparado con uno versión 2019, supongamos, claramente que el procesamiento de información que va a lograr un iPhone nuevo va a ser mucho más veloz, va a sacar mejores fotografías, va a permitir un procesamiento de información. Acuérdense la información cuando hablamos acá, información es cualquier contenido, no información en que información es un libro, información es un diario, no, no, no. Porque a veces la palabra información nos da como sensación de que es un texto escrito, o algo que sirve para algo,
como si estuviera pensado. No, información, como yo siempre digo, puede ser esa foto que saben ustedes del plato de la hamburguesa que se están comiendo, que pidieron en la roticería. Eso es también información. Ustedes verán qué pueden hacer con esa información, como siempre le digo. Una información a sola no dice nada, pero si uno puede analizar muchos datos, muchas informaciones, ahí sí puede sacar conclusiones y puede tener interpretaciones. Como les dije, no sé si se acuerdan, la vez pasada, una roticería nueva, un bar nuevo que pretenda abrir un menú nuevo, por ejemplo, crear un nuevo menú, tranquilamente podría hacer un análisis de qué se está consumiendo últimamente en la ciudad de Santa Rosa, haciendo análisis de, bueno, che, de 99 fotos subidas, de 100 fotos subidas, 99 son de hamburguesas. Bueno, se ve que a la gente le gusta comer hamburguesas. No me voy a poner a hacer un estofado de pollo si la gente le gusta comer hamburguesas. Bien, son exagerados los ejemplos, pero ahí también eso es importante. Ahora, bien, quien maneje más cantidad de datos y tenga esa capacidad de analizarlo y sacar datos útiles, sacar conclusiones o análisis, esas empresas que logren hacer eso van a ser las empresas que tienen muchísimo más valor agregado. Por eso, empresas como Facebook y Google, que manejan grandes volúmenes de datos de los consumidores, son consumidores votantes, digamos nosotros. Depende si nos van a vender nuestros datos, si van a vender nuestros datos no sé, para una empresa de ropa deportiva, bueno, van a ser nuestros consumos de, bueno, esta persona sale a caminar, sí, no, hace bicicleta, hace tal deporte, entonces la publicidad no va a salir. Ahora también somos sujetos votantes en una democracia, entonces, che, a este vamos a ponerle más páginas que critiquen a tal o alaben a tal otro. Entonces, eso también saben las redes sociales y por eso también todos los gobiernos eh, publicitan y hacen convenios con estas redes sociales, por ejemplo. O con las plataformas como Google, que no es una red social, pero el que nos da Chrome y nuestro Android y en los celulares, en la mayoría de los celulares, sistema operativo. Entonces, la cantidad de información que tiene Google de nosotros, nos conoce más que a nosotros mismos, que nosotros mismos a nosotros. Eso es así. De hecho, después vamos a ver, si hay tiempo durante el año, vamos a ver algunos ejemplos de algunas investigaciones que se han hecho con respecto a predecir algunas cuestiones en la psiquis de las personas sin que antes ni siquiera vos hubieras pensado que tenías determinado gusto por algo. Hay empresas que ya saben que a vos te va a gustar determinado producto antes de que supieras que existe, y ya lo saben. Y vos decís, che, ¿y tanto saben? Sí, saben. ¿Es bueno, es malo? Hay 20.000 análisis que se pueden hacer al respecto, pero después vamos a hablar de eso. Bueno, en este capítulo donde empezamos con el cambio de época, ahora sigue la parte de globalización. Yo acá no voy a leer todo porque después te apuntes se lo voy a estar pasando, ustedes lo van a leer completo, pero acá para resaltar algunos detalles, por ejemplo, que habla de la globalización, ¿no? Entendida en este contexto de aparición, surgimiento de ciertas tecnologías que hacen cambiar a la sociedad. Bien, las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la globalización de los intercambios económicos, por la fluidez y flexibilidad en los procesos de producción, distribución y consumo, plantean a los ciudadanos nuevos estímulos y posibilidades, a la vez que nuevos desafíos y nuevas incertidumbres por la rapidez, profundidad y extensión de los cambios en todos los ámbitos de la vida y las costumbres. Esto es muy interesante. La globalización justamente va a permitir el cambio en los ámbitos de la vida y costumbre de una manera mucho más amplia y flexible. Bien, esto es literal. Por ejemplo, surge una nueva banda de K-pop en Japón. En menos de 24 horas en Latinoamérica tiene 2 millones de reproducciones. Eso es
un ejemplo especialmente importante de la globalización. Somos súper flexibles, hay fluidez, se produce, se distribuye, se consume a nivel global. Bien, estamos súper atravesados por eso. Obviamente, va a haber ciertas estructuras que no van a cambiar así de rápido. Digamos, el gusto de una persona adolescente de 14 años cuando surge una nueva banda y que se empieza a poner en moda, bueno, va a tener una mayor facilidad y flexibilidad para que termine gustando determinado grupo o banda musical. Hay estructuras donde van a ser mucho más rígidas, como lo hemos visto, y vamos a ir yendo hacia esos lados. La escuela, por ejemplo, y un Ministerio de Educación, en casi cualquier país del mundo, son estructuras muy rígidas, por lo tanto, ahí va a haber ciertas tensiones con este surgimiento de nuevas tecnologías, con este surgimiento de nuevas costumbres, con este surgimiento permanente que permite la globalización. Ahora, usted, porque podríamos ver, cada tanto siempre se cita ejemplos de la educación y la escuela, no sé, en los países nórdicos, en Finlandia, y te citan y de repente uno puede leer una nota que el país donde tiene la mejor escuela es Finlandia. Si fuera por globalización, cualquier ministro de educación de cualquier provincia de Argentina, o de Bolivia, o de Chile, donde sea, podría hacer, che, si en Finlandia están haciendo algo bueno, voy, copio, pego y hago aquel modelo. Y listo. Si a ella le vas bien, aplico el mismo sistema acá y listo. Eso sería como la globalización. Te permite eso hacer la globalización. Obviamente que no es tan así en una estructura donde tenés una multiplicidad de diversidad, tenés una diversidad enorme de alumnos, de condiciones socioeconómicas de los maestros, de las condiciones edilicias de una institución. Pero, ¿viste? No es que, che, qué bien que le va a Finlandia, copiemos el modelo y hagamos Finlandia acá en Argentina. No, no es tan directo, porque hay mucho, mucho contexto que analizar antes de copiar y pegar lo que sería bajar un lelatado, que se le suele decir. Agarrar un programa que anduvo bien en Finlandia y pensar que porque en Finlandia le fue bien, acá en Argentina va a andar bien, es desconocer totalmente la cantidad de multiplicidad de escuelas que hay en Argentina, ¿no? Incluso acá en Santa Rosa. No es lo mismo los 3 o 4 colegios privados más caros de la ciudad a que ir a un colegio público marginal, donde cuando hablamos de alcohol en gel y elementos mínimos de limpieza para el coronavirus, si no fuera por los docentes y la directora, muchas veces carecen de esa cuestión básica. O sea, a veces hay colegios que le cortan el agua porque tienen mala cañería, porque están viejos los edificios. Imagínense, en un colegio en esas condiciones, aplicar un programa directo de Finlandia que los pibes están a esto de comer sushi todos los días. O sea, hay una diversidad enorme. Hay que entender que esos cambios, si suceden, van a ser paulatinos en algunas instituciones o en algunos grupos sociales. Eso también puede ser un grupo social donde no es permeable a este tipo de tecnología. Por ejemplo, acá en La Pampa tenemos los Amish y los... eh, no, los Amish en Estados Unidos, acá se llaman los... Ay, se me fue el nombre. ¿Me ayudan? Los menonitas, ahí está, que están en el sur. Bien, ahí tenemos también, por ejemplo, hay grupos sociales que por distintas cuestiones pueden llegar a eh, no aplicar esta globalización de una forma tan rápida. Pero, por ejemplo, los menonitas sí fueron permeables y de hecho que la comercialización de sus productos lo hacen y saben negociar, saben todas las cuestiones de la tecnología para hacer sus productos, que tienen diversidad de productos en los menonitas. Bien, después dentro de este texto, otra parte que me parece a mí, eh, que podemos seguir analizando, esta evidencia que vivimos en un contexto complejo, de supercomplejidad, caracterizados por la integración y desintegración de los mercados, la amenaza global al ambiente, la inestabilidad de los estados y la emergencia de instancias políticas
supranacionales frágiles y desdibujadas, la masiva migración de las poblaciones, la ubicuidad de las nuevas tecnologías de la comunicación, una nueva era global de interdependencia fundamentalmente urbana, donde viven juxtapuestos grupos humanos diferentes y con frecuencia discrepantes, donde se celebra la complejidad y se enfatiza la diversidad y el anonimato. Acá es también interesante ver esta cuestión de, en esta globalización empiezan a surgir estados supranacionales. ¿Qué significa estados supranacionales? Instancias políticas supranacionales. Con la globalización, por ejemplo, han escuchado nombrar seguro la Unión Europea, por ejemplo. Han escuchado nombrar el Mercosur, la UNASUR, la ONU. Bueno, esas son instancias supranacionales, están por arriba de una nación. Si no hubiera un contexto globalizado, sería bastante difícil lograr esas instancias supranacionales, porque básicamente una persona que vive en Argentina nunca se podría juntar con una persona de África, con una persona que vive en Europa, con una persona de Asia, pero con la globalización y la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, tranquilamente el canciller argentino puede tener una videollamada, como yo estoy teniendo ustedes ahora este Zoom, con el primer ministro de Inglaterra, con el primer ministro de Sudáfrica, con el presidente de China, y pueden hacer una videollamada en este momento, tranquilamente, ¿no? Y conocer el contexto que ellos, la opinión, el contexto de esos países, y de repente ahí es un arma ideal o una herramienta ideal para crear este tipo de instancias políticas supranacionales. Bien, son nuevos actores que van a ir apareciendo, ¿no? Eh, También acá podemos hablar de la instancia de políticas supranacionales, pero también tenemos a nivel privado las empresas que también son internacionales. Ahí en las empresas internacionales, antes había empresas también que eran internacionales, pero en general los capitales eran del mismo país. Entonces, por ejemplo, en la época de Colón había empresas que ofrecían servicios navales de Holanda, de España, había empresas privadas en el 1600 que ofrecían servicios navales para llevar mercadería de un lado a otro, que eran como empresas que operaban en una gran región del mundo, pero los capitales eran todos holandeses. Era una familia o varias familias, pero se sabía y era un grupo específico de personas. Ahora, con esta idea de globalización actual, pueden existir las empresas estas multinacionales que justamente ustedes, por ejemplo, pueden tener, de repente ustedes pueden tener acciones de una empresa, ahora que están los Bitcoin y todo eso, y de repente la empresa es de China y tiene fondo de un par de argentinos, otros de, no sé, mexicanos y dos franceses. Y de repente la empresa está radicada en China. Y usted dice, bueno, puede ser una multinacional así. Eh, Hay muchos casos de multinacionales eh, que tienen, los dueños son de... A ver, ¿qué me marca? Bien. ¿Alguien me escribió algo? No, pues me sale cartelito. Perfecto. Bueno, chat. A ver, tengo un chat que dice... Bien, Valentina se fue. Perfecto. Bueno, entonces eso lo remarco, entonces la posibilidad de que se crean nuevas instituciones y organismos supranacionales. Bien. Y otro punto que me parece acá para resaltar, los cambios sustanciales se han producido en los tres ámbitos fundamentales de la vida social. El ámbito de la producción-consumo, que es la economía, el ámbito del poder, que es la política, y el ámbito de la experiencia cotidiana, sociedad y cultura. Tan importantes son los cambios que han afectado al
estructura sustantiva de estos tres ámbitos que Castell es un autor que cita el autor de este libro, no duda en sugerir que nos encontramos ante un cambio de época, no solo ante una época de cambios. La confluencia de cambios tan significativos y radicales está conformando un nuevo metacontexto que cambia las instituciones, los estados y la vida cotidiana de los ciudadanos dentro de una era de globalización e interdependencia. Eso me parece también muy interesante para rescatar y resaltar que ya en el 1994 ya había autores cuando le decía yo, ¿no? Estamos inmersos en una nueva época ahora, con las redes sociales, con todo esto. ¿Será? ¿No será? Bueno, seguramente que si uno busca, ahí van a encontrarse autores donde ya plantean que estamos en una nueva época. Pero bueno, como digo, siempre alejarse de la situación, del evento histórico, te va a permitir analizarlo con un mayor contexto. Si estamos inmersos, justo transitando ese cambio de época, es más difícil tener una mirada un poquito más objetiva. Bueno, acá otro punto que creo que es importante, que destaca el autor, Pérez Gómez, dice que en el ámbito de las estructuras de poder han cambiado sustancialmente las relaciones políticas y económicas del Estado-Nación, que ha regido, al menos durante 2 o 3 siglos, la convivencia de la mayoría de los pueblos colonialistas y colonizados. La vida política empieza a deslizarse hacia las instituciones multi- y supraestatales. Y ahí tienen lo que es, acá abajo, lo que denomina Unión Europea, Estados Unidos, Mercosur, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, bueno, el G6, G8, el G20, bueno, y justamente que son las que de alguna manera condicionan, modifican y determinan los grados de libertad que tiene el poder político en el ámbito estatal. Esto es interesante, porque siempre pensamos que el país era el que decidía tal cosa o tal otra, y de repente acá con la globalización, con la creación de estos nuevos estados e instituciones supranacionales, lo vamos a empezar a tener que los países no son tan libres como uno piensa. Y sin duda, ustedes viviendo en Argentina, más de una vez habrán escuchado a hablar de lo que se trata la parte del FMI argentino, ¿no? Eso, estén de un lado o del otro, si hay grieta, el FMI claramente no es una institución, no es un organismo neutro para las decisiones de un país, no es neutro. Podemos decir si es positivo o negativo, es otro tema, pero no es neutro para las políticas de un país. Y bueno, ¿por qué existe o por qué se crea el FMI? Después busquen estas organizaciones, si quieren entender un poquito más, van a ver cómo estos organismos supranacionales surgen, muchos surgen en la década de los 50, 60, pero a partir de la posibilidad de la globalización, es que se embarca al 100%. Acuérdense, la globalización es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo, no lo inventó las TICs, ¿no? La globalización se pudo afianzar y flexibilidad, tuvo flexibilización de la población, estuvo con posibilidades de meterse más la globalización gracias a las TIC, pero la globalización es un hecho que viene de hace mucho antes, ¿no? Pero con el uso de los recursos de las TIC, ahí es que la globalización se hace masiva e impacta de manera inmediata, en grandes rasgos, en todas las poblaciones. Bueno, y por ejemplo, bueno,
Después acá siguen hablando de, disculpe, voy a cambiar de hoja. Sigue hablando de ejemplos de lo que pasa con movilizaciones populares. Esto de, por otra parte, es necesario considerar que la supremacía de la economía sobre la política, de la economía financiera sobre la economía productiva, de la rentabilidad sobre la productividad, como denuncian no solo los intelectuales como Saramago, que es un pensador bastante conocido, sino también las movilizaciones populares como las del 15M en España. El 15M creo que fue el 15 de mayo o 15 de marzo, me parece que es 15 de mayo, en España, el movimiento de indignado en Europa y en Wall Street, está provocando el deterioro de las democracias representativas, el incremento de la corrupción política y el debilitamiento de las instancias representativas de carácter internacional. Ustedes, chicos, no sé si han visto lo que está pasando ahora en Colombia. No sé si han visto algo en estos últimos Sí, 10 profe. días. Bien. Colombia hay un tremendo problema. Bueno, gracias a la globalización y el uso de las TIC, nosotros podemos tener segundo a segundo lo que está sucediendo ahí. Bien. Obviamente que también no sabemos todo lo que pasa en todo el mundo en este momento porque uno no dispone del tiempo, las ganas, lo que fuere, de conocer, no sé, cuáles son los conflictos sociales en este momento en un país en el medio de África o en Asia. No los conocemos. Bueno, ahí podríamos hablar, ¿por qué no conocemos, un latinoamericano no conoce sobre esas problemáticas, pero sí sabemos de repente que, no sé, que hubo un ataque a tiros en una plaza en Los Ángeles? ¿Por qué no enteramos de eso más rápido que lo que sucede en Colombia? Bueno, es interesante pensarlo. Ahora, el uso de las TICs técnicamente te permitiría conocer Los Ángeles, Colombia, un conflicto armado en Siria, un conflicto que pasa en África. La globalización y el uso de las TIC te lo permite, ¿vieron? Pero por algo nunca quedamos expuestos nosotros ante ese contenido, ¿bien? No es que no se hable en las redes sociales de esos otros temas, pero por algo ese tipo de información no nos llega a nosotros. Ahí podríamos pensar, ¿no? Cómo se arma esa información, cómo se distribuye, a quién le llega, qué cosa, qué no. Bueno, y también pensar en esa idea también que muchas veces uno puede llegar a tener de que las redes sociales son neutras. Un Facebook o un señor Instagram no condiciona el contenido, no. Es por oferta y demanda. Hay gente que hace dibujitos, hace desafío de TikToks y eso le gusta a la gente, le muestro eso. Ahora de repente en algunas redes sociales pega un tema sobre un conflicto que es muy importante y de repente eso no te llega. Y ahí no son tan neutras las redes sociales, los dueños de las redes sociales, los que influencian las redes sociales. ¿Bien? Es muy interesante cómo se construye el relato dentro de una red social. Bien. Ahora en un minuto y medio voy a tener que cortar porque ya estamos llegando a los primeros 40 minutos. En unos minutitos, cuando obtengo el video renderizado, vuelvo a mandar el link al grupo. Bueno, en esta otra página, acá también resalto la importancia de los ciudadanos jóvenes. Acá dice, los ciudadanos jóvenes de la mayoría de las sociedades contemporáneas han crecido en la fantasía del consumo ilimitado, el confort de las nuevas tecnologías, la esperanza de un crecimiento progresivo y la promesa de un Estado protector. Ante las incertidumbres de una época de crisis económica, política y social, ni prevista, ni justificada, ni siquiera explicada, no es difícil comprender que se instale en la juventud un estado de frustración, pesimismo y desapego, de descontento e indignación. ¡Ja! ¿Cuántas veces nos habrá pasado, no? Somos tan así. Eh, pero bueno, es interesante acá cómo el uso de las TICs y la globalización no hace esto y no modifica. En un minuto sigo, le mando el link de nuevo.